Hola, ¿qué tal grupo? Bienvenidos a la siguiente clase. En este caso vamos a checar lo que es la naturaleza específica de la obligación tributaria. Ya habíamos hablado sobre que nosotros tenemos que pagar ciertas contribuciones, ayudar al Estado de la misma forma que él nos ayuda desde una perspectiva relativa, ¿no? Mencionaba lo que era el asfalto de las calles, el alumbrado público, seguridad pública, etcétera, ¿no? Todos estos servicios que nos dan y que realmente no nos los cobran, pero que al final nosotros lo apoyamos o lo ayudamos con lo que viene siendo las contribuciones. En este caso tenemos que dentro de la naturaleza como tal, nos dice que todas estas obligaciones tributarias tienen en común la naturaleza de obligaciones legales. Es decir, las contribuciones no están sustentadas al si puedes o si quieres, sino es una obligación como tal. Si yo pongo una empresa grande, multimillonaria, en donde estoy ganando, no sé, 1 millón de pesos, digamos, por mes, como tal, yo tengo que pagar mis contribuciones. A lo mejor mis contribuciones van a ser de 200,000 y las tengo que pagar porque es una obligación, no es algo con lo cual nosotros tengamos de, pues es que si quiero, pues es que si quiero ayudar o demás. No, como tal es una obligación que yo tengo de dar, porque si no, pues voy a tener multas, sanciones, hasta llegar a lo que es la, digamos que de estructura de mi empresa. También tenemos pues lo que es la famosa capacidad contributaria. Esta capacidad contributaria decimos que es la potestad de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto particular. Significa al mismo tiempo existencia de una riqueza en posesión de una persona o en movimiento entre dos personas y graduación de la obligación tributaria según la magnitud de la capacidad contributiva que el legislador le atribuye. Es decir, hablábamos que todos debemos de ayudar con estas contribuciones, pero al generalizar todos, hablamos sobre la capacidad de ejercicio. Esta capacidad de ejercicio, si recuerdan en lo que vimos de fundamentos y conceptos jurídicos, les explicaba yo que la capacidad de ejercicio es como tal cuando tú tienes la mayoría de edad, cuando tú ya puedes generar dinero, cuando tú ya puedes lucrar, cuando tú ya puedes ser una persona que puede valerse por sí misma. A partir de esta capacidad de ejercicio surge también la capacidad contributiva, en donde como tal tú ya estás generando y ya puedes pagar y ayudar a tu estado. Lógicamente un niño de 8 años pues a lo mejor y nada más tiene los beneficios, ¿no? De lo que viene siendo el derecho fiscal, pero a cierta edad tú ya debes de ayudar también. Si tú ya estás trabajando, ya estás generando dinero, debes también de contribuir a tu estado, a tu nación. Técnicamente es eso. De ahí tenemos la naturaleza de la responsabilidad fiscal. Es decir, ¿cuál es la función, cuál es la naturaleza específica de este derecho fiscal? Pues aquí más que nada nos dice que es una herramienta para disponer un beneficio a nosotros, para ayudarnos como tal a nosotros. ¿Quiénes ocupan el pavimento? Pues nosotros. ¿Quiénes ocupan el alumbrado público? Nosotros. Entonces, como tal, nosotros necesitamos mantener al Estado desde una forma relativa. Si nosotros no pagáramos esas contribuciones o no existieran esas contribuciones, ¿de dónde creen ustedes que saldría el dinero para pagar esos servicios? Porque para poner alumbrado público muchas de las veces, digo no siempre, muchas de las veces no nos piden cooperaciones, simplemente se hace. Cuando hacen remodelaciones de autopistas, remodelaciones de carreteras, pues no nos piden como tal un dinero o una cuota, ¿verdad? Entonces todo eso se saca a través de las contribuciones. También tenemos lo que es el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué es este procedimiento? Nos dicen que su origen como tal se podría iniciar a través de la Contraloría Delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicciones coactivas, cuando la ciudadanía presente denuncias o quejas, cuando las entidades vigiladas así lo soliciten y como consecuencia de las autoridades realizadas por las Contralorías. Es decir, este proceso administrativo en ejecución es cuando yo me voy a quejar de ciertas formas o ciertos protocolos fiscales que no me parecen, que no me adecúan. Para esto necesito ciertos elementos. Una de ellas pues es la responsabilidad fiscal esté integrada por una conducta dolosa o culposa, es decir, por algún mal que me estén generando, con odio, con saña, además. Un daño patrimonial al Estado y un nexo casual entre los dos nexos anteriores. Un daño al patrimonio al Estado es un daño general.
un daño que a todos nos afecte. Y el nexo causal, pues la relación entre estos. Tienen ahí también un diagrama general del proceso. Tenemos lo que es el inicio del proceso, con lo cual es con una denuncia o un informe de auditoría en caso de empresa. Lo primero es la investigación. Vamos a investigar qué está pasando. Posteriormente tenemos la apertura de procesos de responsabilidad fiscal. De ahí tenemos un auto de imputación. De ahí tenemos un decreto de las pruebas. Como tal, pues vamos a presentar medidas cautelares, vamos a presentar ciertos archivos, vamos a presentar pues todo lo necesario, ¿no? De ahí tenemos un fallo. Este fallo pues va a tener una responsabilidad fiscal. Lógicamente, al tener una responsabilidad fiscal, vamos a tener ciertos ejecutorios que finalicen el proceso. Abajo vamos a explicar cada uno de ellos o digamos que qué es el daño. El daño patrimonial se entiende por una lesión al patrimonio público, representado en el Mascovedo, disminución, perjuicio, deterioramiento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos. De ahí los principios como tal es el proceso de responsabilidad fiscal que se desarrolla en base a los principios generales considerados en la Constitución Política. Vamos a poner un ejemplo para que todo este proceso quede más claro. En sí, el procedimiento administrativo en ejecución es cuando el mismo derecho fiscal actúa en contra de la persona o las personas que dañen un bien, digamos que de los contribuyentes. Por ejemplo, no sé, van unos amigos, van algo borrachos, se estrellan contra un poste de luz. Este poste de luz cae y lógicamente deja sin luz a toda la cuadra. Aquí como tal van a iniciar un procedimiento administrativo en ejecución. ¿Contra quién? Contra estos borrachitos. Vale, se va a iniciar desde el aspecto que ese poste era algo que se pagó por medio de contribuciones, algo que le representa a todo el pueblo, a toda la comunidad. No es como que la manzana completa vaya a demandar a estas personas, no. Aquí como tal entra el derecho fiscal, en donde el Estado demanda a esta persona. Bueno, yo ya demandé a esta persona, pues lógicamente ya vamos a tener lo que son nuestras pláticas, nuestros acuerdos, nuestras pruebas, todo lo que es un proceso de demanda, hasta llegar a un fallo, en donde ese fallo, por lógica, esta persona va a tener que pagar ese poste, va a tener que pagar las multas y todo lo acarreable para que el Estado como tal vuelva a colocar ese poste, vuelva a haber luz y solucione este daño que se generó. Eso es el procedimiento administrativo en ejecución. Este procedimiento por lo general se hace en lo que viene siendo el Estado contra la persona, porque es un daño a un bien público, a una contribución. De ahí tenemos el hecho de que el fisco nunca litiga sin garantía. Es decir, ¿qué es que nunca litiga sin garantía? Yo ya dañé ese poste, pero ¿qué pasa? Que yo como tal necesito dejarle algo a mi fisco para que podamos seguir llevando el proceso, para que aseguremos el proceso. ¿Yo qué le puedo dejar? Pues le voy a dejar mis escrituras de un terreno, las escrituras de mi, la hoja de mi coche, todo, necesito algo, un bien que como tal más o menos cubra lo que se me va a pedir que yo cubra del daño. ¿Esto por qué? Porque si no, entonces pues no hay funcionalidad dentro del fisco, es decir, no tiene caso que yo le diga al fisco, sí, inicia el proceso, pues a ver cómo nos va. No, el fisco por lo general te va a pedir algo como garantía para que se pueda hacer. Posteriormente tenemos la preferencia del fisco sobre otros acreedores. ¿Qué es esto? Bueno, pues dentro del fisco tenemos acreedores. Estos acreedores es dentro del proceso. Mi acreedor como tal es esta persona que dañó a mi bien público o a mi contribución. Entonces, yo siempre voy a tener el beneficio a quien tenga el primer cararte. Es decir, si tengo dos empresas, Coca-Cola y Bimbo, y las dos contaminan a México, pues a las dos les voy a poner multa. Pero lógicamente la primera reacción la va a tener quien me conteste primero, quien me pague esta multa. Bimbo ya me pagó la multa. Posteriormente el siguiente año pues vamos a tener el mismo problema. Pero como él siempre ha cumplido y me pagó la multa en tiempo y forma, lógicamente yo voy a tener mayor beneficio con él y voy a tratar de llegar a una negociación con él. Pero ¿qué pasa? Coca-Cola esa vez no me pagó la multa.
nos fuimos a juicio y por causales del juicio, por el fallo, ya me pagó la multa, pero tuvimos que hacer un proceso y demás, me lo hizo de mala fe. Entonces, a la siguiente vez o el siguiente año que vamos a tener el mismo problema con Coca-Cola, pues lógicamente yo ya lo voy a tener como que ciertas represalias en contra de él. Entonces ya no va a haber esos mismos beneficios de poder llegar a negociaciones, poder llegar a disminución de el monto a pagar por, digamos que buen comportamiento. De ahí tenemos la preferencia del fisco federal para adjudicarse bienes en remate. Nos dice que queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de un remate por sí o por medio de interposición persona, a los jefes y demás personas de las oficinas ejecutorias, así como a todos aquellos que hubieran intervenido por parte del fisco federal en el procedimiento administrativo. El remate efectuado con la información a este precepto será nulo y las infracciones serán sancionadas conforme a este código. El siguiente artículo, que es el 190, nos dice: el fisco federal tendrá presencia para adjudicarse los bienes ofreciéndolos en remate en los siguientes casos: a falta de postores, a falta de pujas o en caso de postularse a pujas iguales. Es decir, si tu empresa ya se fue a quiebra porque no me pudo pagar mis contribuciones, yo voy a rematar esa empresa. Pero ¿qué es lo que pasa? No solamente yo tengo el derecho de quedarme con esa empresa, sino que primero debo de ofrecerla. Ya inicia un proceso, ya se fue a quiebra Coca-Cola. Ahora muy bien, vamos a estar rematando Coca-Cola. Pero ¿qué pasa? Nadie la quiere comprar. Ok, como a falta de postores, pues ya la puedo comprar yo siendo el fisco. ¿Qué es lo que pasa? Que pues bueno, no hay grandes cantidades de dinero que se puedan ocupar de esa empresa, es decir, me ofrecen 500 pesos, me ofrecen 100 y pues no, o sea, la multa viene siendo de 1 millón, yo necesito recuperar ese dinero de 1 millón. Si alguien no me quiere pagar ese millón, pues lógicamente yo me quedo con la empresa al ser el fisco. También nos dice que en caso de posturas o pujas iguales, si yo ofrezco 1 millón, que sería mi límite porque es lo que me debe de dinero, es el precio de la multa, y llega otra persona y ofrece lo mismo, los mismos 1000, pues lógicamente el beneficio va a ser para mí, yo me voy a quedar con esa empresa porque yo puedo lucrar más con ella que con esta persona, puedo pagar lo que es la deuda que tengo conmigo mismo, ser el fisco, y emprender para mi mismo estado. ¿Vale? Entonces aquí son las formas en las que el fisco puede quedarse o apropiarse de estos muebles, de estos inmuebles que hace o que recolecta por multas, por procesos, por fallos, ¿vale? Si tienen alguna duda con esta información, me mandan un mensaje y les mando un audio o un video con mayor explicación. Que estén muy bien.